Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta entrega de 2x3 en salud. Hoy es un sábado 25 de abril, un mes que se ha ido rápido y lento. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Doris. Abril es un mes histórico para la República Dominicana. Ayer fue 24 de abril. Así es. 35 años de la revolución histórica que marcó la República Dominicana. Y esta vez abril nos está pasando por encima en una situación muy especial, que es el desarrollo triste de esta pandemia de coronavirus, de COVID-19, Doris. Así es. Pese a este confinamiento social y que estamos en la mayoría del tiempo en las casas, tal como mandan las autoridades y tal como nos está obligando el virus y queremos controlarnos, pero no sé si notas que el tiempo se pasa como entre rápido y lento. ¿Te pasa eso? Sí, yo creo que sí. No es fácil el confinamiento. Por más que tú tengas que leer, por más noticias que veas, por más investigación que tengas, el confinamiento se hace odioso, hace mucho calor, pero como dices tú, es lo que toca, es lo que corresponde, y creo que las generaciones, nuestros hijos, tendrán en su haber visto el desarrollo de una pandemia como esta, y creo que hay que contárselo a los niños para que sepan que forman parte ya de esa parte de la historia. Así es. Yo recuerdo que mi mamá siempre me hablaba que su papá, o sea, mi abuelo, le hablaba de su abuelo, o sea, de mi bisabuelo, que sería en este momento, que falleció justamente durante la pandemia de la gripe española, como se le llamaba. 1918, creo. 18 al 1920. Entonces siempre recuerdo que mi abuelo nos hablaba de ese tema y cómo eso afectaba a tantas personas, no solamente desde el punto de vista como periodistas, sino desde el punto de vista personal, todo lo que hemos vivido y lo que han vivido nuestros hijos. Tú tienes toda la razón, Tati. Personal, bueno, y vamos a recordar a los que no han tenido tiempo de ver noticias, a pesar de que hay muchísimo tiempo para leer y ver noticias donde quiera, que en el día de hoy, pues, en el boletín número 37, señores, ya van 37 boletines emitidos por la Dirección General de Epidemiología, una dependencia del Ministerio de Salud Pública, pues se registran de acuerdo a las pruebas que se han hecho. Recordemos que siempre serán más casos, pero esto es lo que registra el Estado, el gobierno dominicano: 5.926 casos confirmados, 177 casos nuevos, 273 fallecidos. Y siempre aprovechamos, Doris, para ponernos en el lugar de las familias que sufren la muerte de una persona y que, como siempre decimos, tienen el dolor de ni siquiera poder despedirlo, como acostumbra nuestra cultura. Así que nos ponemos también en los zapatos y nos solidarizamos con las familias que tienen este dolor de la pérdida de un ser querido. Así es, nuestra solidaridad con ellos. Y el dato que nos llena de aliento es que en ese mismo boletín se nos habla ya de 822 personas que se han recuperado, personas que han sobrevivido a este virus, porque lamentablemente, como dices tú, hay 273 fallecimientos, y que ojalá y que se frenen ahí y no sigan aumentando, pero vemos que el número también de personas que logran recuperarse, que logran sobrevivir, también va subiendo, 822. A nivel mundial, para terminar ya con lo de las cifras, Tati, el último informe nos habla también de que hay 2.626.000 personas infectadas en todo el mundo. Y el número de muertes, que es altísimo, está en 181.938 fallecimientos. Estados Unidos pues continúa con un liderazgo funesto, ¿verdad?, de muertes, y la verdad que muy triste. Antes de pasar a un invitado de lujo, como son los de este programa que tenemos en el día de hoy, del que usted va a aprender muchísimo. A mí me encanta. Sé que a ti también, en lo personal, porque siempre aprendemos tanto de ese chico tan que sabe mucho de esto, sabe mucho de virus, porque esa es su especialidad. Queremos agradecer a todos los que están en este momento a través de nuestras redes y a través de la sintonía con 2x3 en Salud por Teleradio América y en todas nuestras redes sociales, Twitter y en todas, en definitiva. ¿Y qué te parece, Doris, si nos vamos a comerciales y regresamos a nuestro invitado de la tarde? Así es, regresamos en unos minutos. 2x3 en Salud. Continuar con el desarrollo de 2x3 en Salud.
Tal como les habíamos anunciado, tenemos con nosotros esta tarde al doctor Robert Paulino, quien es virólogo, director del Instituto de Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana UNIBE. Tenemos con nosotros a un hombre de ciencia. Es un tema que nos apasiona. Él estuvo hace 2 meses cuando esto comenzaba, ciertamente, con nosotros. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes dos por invitarme el día de hoy de nuevo a su programa, a hablar otra vez de COVID, justamente, y hablar de COVID ya después de que tenemos casos comunitarios en nuestro país y que muchas cosas han cambiado para todos. Como le decía a usted, hace 3 meses nuestro mundo era muy distinto al que es el día de hoy. Gracias a todos ustedes, a todos los que están viendo el día de hoy por la televisión. Así es, Robert. Bueno, bienvenido. Tú sabes que siempre es un placer para Tati y para mí tenerte con nosotros porque aprendemos muchísimo. Y en ese momento, Robert, cuando apenas empezaban los casos, creo que era en China, y quizás se había expandido por algunos países, hablábamos y decíamos en ese momento que había más preguntas que respuestas en torno a este virus. Todavía ni nombre tenía, simplemente se le decía coronavirus. Sí. El coronavirus de China o el coronavirus. ¿Qué respuestas tenemos hoy día, Robert, y qué cosas todavía quedan pendientes de descubrir en torno a este COVID-19? A ver, una cosa que tú resaltas es muy importante saber. En ese momento, de verdad, sabíamos que era un nuevo coronavirus, se llamaba así, nuevo coronavirus. No más nada, no sabíamos ni siquiera el nombre de la enfermedad que provocaba. Ya sabemos cómo se llama, que es COVID-19, haciendo alusión en el año en el que fue descubierto el agente causal del patógeno. Hoy sabemos cuál es su estructura genómica. En ese momento todavía no sabíamos de dónde provenía, cómo había pasado, cómo había mutado. Hoy ya sabemos más acerca de sus características filogenéticas. También hoy sabemos más acerca de su capacidad de mortalidad. En ese momento solamente sabíamos que algunas personas habían fallecido causada por un virus que tenía un patrón muy difuso de manifestaciones clínicas. Hoy ya sabemos cuál es su mortalidad y cuáles son las poblaciones que más afectan. En ese momento recuerdo como ahora que habíamos hablado sobre la importancia de la inmunosupresión. Personas que tenían algún tipo de inmunodeficiencia iban a ser las personas que más afectadas iban a estar. Bueno, ya hoy podemos saber que hay otros grupos de riesgo también que pueden estar relacionados con mayor mortalidad. ¿Qué cosas nos quedan pendientes saber? Desafortunadamente todavía no sabemos cuál es el tratamiento específico para esa infección, para combatir a este virus. Todavía no sabemos qué va a pasar con la dinámica viral en poblaciones que se expusieron y poblaciones que no se han expuesto en el futuro cercano. Y tampoco sabemos cuándo vamos a tener una vacuna, que son 3 de los elementos que nos ayudan a prepararnos para lo que va a pasar después de una elevación alta de un brote en una población determinada. Este ser microscópico que ha puesto al mundo patas arriba, porque la verdad, como diría un campesino dominicano, un bicho tan chiquito y que ha puesto este mundo con las patas hacia arriba. Sí. Una de las situaciones es justamente ese que tocas, el tratamiento, y creo que tenemos un slide por ahí para colocarlo, nuestro señor director. El tratamiento, aquí se está tratando con una serie de terapias que el gobierno dominicano ya ha comprado, y hoy justamente todos la prensa internacional se hizo eco de la FDA recomendando, por ejemplo, que no se use la hidrocloroquina. Siempre tengo dificultad con ese nombre. Sí, que no se use. Aquí está siendo de uso, digamos que ya más frecuente. ¿Qué opinión tienes tú en tu experiencia como virólogo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo que has leído? ¿Qué es lo que has investigado al respecto? No hay tratamiento, que no sea el aislamiento y el confinamiento, pero en materia de medicamentos, si tú estás grave, una unidad de cuidados intensivos, ¿qué hacer?
Sí, desafortunadamente es así. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Yo soy de los abanderados que cree que debemos de saber y de hacer intervenciones nuevas cuando no sabemos cuál es el mecanismo de acción de los patógenos. Eso ya nos ha pasado, nos pasó en los 80 con el VIH, nos pasó más cercano con el mismo chikungunya, nos pasó también con el Zika. Es decir, que en los virus nuevos, en los patógenos nuevos, no sabemos realmente cuál es el manejo más adecuado. Por lo tanto, no hay una culpa en decir que se esté probando un medicamento o no. En lo que hace que una recomendación de un fármaco sea poderosa y sea respetable es cuando lo hacemos con los controles de medición y de evaluación adecuada. Y es ahí donde está la gran pregunta sobre el uso de algunos medicamentos que estamos utilizando hoy día contra este virus. La hidroxicloroquina, haciendo una revisión de publicaciones recientes, ninguno de los estudios que han determinado si funciona o no funciona han sido concluyentes. Primero, porque eran de grupos muy pequeños. Segundo, no tenían unos controles muy adecuados en el sentido de a tal grupo de pacientes yo le di 150 miligramos, a estos les di 200 miligramos, a esto le di tanto, a esto le di aquello y los comparé. O sea, no se hizo lo que nosotros conocemos como un ensayo clínico randomizado, que es el estándar de investigación por excelencia. Si hay un medicamento que se esté utilizando para una patología, debe de haber pasado por un ensayo clínico. Y eso es lo que nos ha pasado, que los medicamentos que tenemos disponibles han sido experimentales en otras situaciones. Cuando el SARS-1 se utilizaron estos medicamentos, pero no necesariamente fueron contundentes sus resultados. Entonces hoy día estamos en esta precisa disyuntiva, que la hidroxicloroquina se empezó a utilizar como una panacea, pero desafortunadamente no hay nada que lo sustente. De hecho, yo decía como un comentario hace poco con uno de los colegas de la universidad, ellos le decía, bueno, ahora es muy simple. El gobierno estadounidense aprobó que utilizaran hidroxicloroquina para todos los pacientes. Bien, si tenemos un buen efecto del medicamento, antes de que realicemos los análisis estadísticos reales, con controles, etcétera, etcétera, si la mortalidad en los Estados Unidos sigue siendo la misma o más alta que otros países, el medicamento no funciona. No estaría funcionando, así mismo es. Porque haberlo usado y no haberlo usado es lo mismo. Y eso no ha pasado muchas veces con otros tratamientos. De hecho, pasa actualmente con la ivermectina. La ivermectina también se ha puesto y se ha vendido como la gran solución, y hay muchos médicos que por error la han estado utilizando sin de nuevo poder hacer los controles de dosificación y controles de ensayos clínicos. Si pudiésemos hacer eso siempre, cada vez que estuviésemos haciendo cualquier intervención, entonces podríamos decir a ciencia cierta, definitivamente, el medicamento es el que hace que tenga un mejor pronóstico la persona y que la mortalidad sea menor. Pero tenemos Perdón, en este tipo de medicamentos que son de ensayo, estamos en este momento haciendo como si fuera una especie de medicina de guerra, donde no se sabe bien lo que está funcionando, cómo funcionan los... Generalmente, ¿qué tiempo se toma un medicamento para sacar efectos secundarios? Cuando se usa sin esos controles que tú señalas, sin esos estudios de base, ¿podrían salir efectos secundarios en qué tiempo, por ejemplo? Una cosa buena que tenemos de los medicamentos que estamos experimentando en este momento con los pacientes con COVID es que no son medicamentos completamente nuevos, son medicamentos que lo conocemos, o sea, son medicamentos que se han utilizado en otras situaciones. Quiere decir que el efecto adverso longitudinal, es decir, los eventos que aparecen no inmediatos sino a largo plazo, ya sabemos cuáles son. Por ejemplo, sabemos cuáles son los efectos secundarios
de la utilización de la hidroxicloroquina cuando no es una patología y cuando se utilizan a dosis diferentes. Ya sabemos que son muy malos. De hecho, está completamente contraindicado el uso de la hidroxicloroquina en personas ambulatorias. Es decir, yo estoy en mi casa, alguien me dice, tómate esto, usted no puede tomarse eso porque hay eventos adversos cardiovasculares que necesitan un monitoreo de un médico constante. Eso es muy importante, Robert, disculpa que la gente lo sepa, porque conozco de personas que han estado comprando esos medicamentos para tenerlo en casa. Por si me da el virus, me tomo esto. Entonces es muy importante ese señalamiento que tú haces. De hecho, cada vez que tenemos un nuevo medicamento, la gente hace lo mismo. O sea, sí. Si vemos las discusiones de campo, yo le preguntaba a un veterinario el otro día cómo andaban la disposición de ivermectina, la veterinaria me dijo, es una locura. O sea, la gente está comprando también ivermectina veterinaria para utilizar todo lo que oye. Que escucha. Ya. Entonces, yo siempre he dicho que nosotros los médicos tenemos, nosotros los médicos no, los proveedores de salud en sentido general, porque eso están las enfermeras, estamos el equipo entero de salud. Tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos eso es lo que funciona, porque mi consideración personal es una consideración que debe de estar sustentada en una evidencia científica robusta. Cuando yo como médico digo, usted debe de tomarse tal o cual medicamento, es porque yo tengo la evidencia científica suficiente para decir que eso funciona. Todo lo demás queda en mera suposición. Yo supongo que si en el futuro tenemos tal o cual información, podremos decir que tal o cual intervención va a funcionar. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con esa palabra o con decretar ese tipo de conclusiones a priori. Robert, una de las grandes preguntas que tiene la gente y que es bueno que en este momento, que recordamos que Robert Paulino es virólogo, experto en virus, nos analice es el tema de si a mí me dio COVID, la enfermedad en este momento. Si yo voy a tener si voy a estar protegida de que no me dé la enfermedad en una segunda ocasión. Es decir, hay una respuesta inmune del virus en mi organismo. Hoy la Organización Mundial de la Salud hablaba de eso, pero me gustaría que tú nos hables, nos socialice el tema. Si repite, como dice la gente, si el virus repite. Inclusive yo hacía un análisis que salió justamente creo en el Listín Diario hace unos días. Sí, a ver si lo tienen en pantalla, por favor. Haciendo un análisis justamente de lo que ocurre en la respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica a los coronavirus puede llevar dos grandes resultados. Uno de ellos es que produzca una respuesta regulada y una que es una respuesta disregulada o alterada. ¿Qué significa eso? La primera, que sea regulada, significa todas las infecciones que nosotros tenemos ocurren de la siguiente manera: exposición a un patógeno, luego de que ocurre esa exposición a ese patógeno, la generación de anticuerpos, y después de que se generan anticuerpos ocurre la protección a largo plazo. Hay otro fenómeno que se da, es que hay situaciones en las que la respuesta inmunológica, la respuesta inflamatoria, es alterada por múltiples razones, porque tal vez la generación de anticuerpos en esa persona no es adecuada, porque esa persona tal vez tiene factores de riesgo predisponentes que alteran su respuesta inmunológica, porque tal vez su sistema inmunológico desde antes ya tenía algún tipo de problema. Robert, vamos a pedirte un permisito, nos vamos a pausa para que hablemos del italiano, porque tantos días que va dentro de esas mismas explicaciones que tú nos vas dando. Regresamos en un momentito. Muy bien. Continuamos en 2x3 en salud y seguimos conversando con el doctor Robert Paulino, virólogo, y es quien dirige el Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de UNIBE. Y estábamos hablando con Robert sobre por qué en algunas personas el virus dura tanto tiempo en su organismo
y se extienden hasta más de un mes y porque en otras se sanan más pronto. Y poníamos el caso del señor italiano, que fue nuestro primer caso importado, que se notificó oficialmente el 1 de marzo y duró 54 días ingresado, fue dado de alta justo a los 54 días porque siempre salía positivo al virus, Robert. ¿Por qué ocurre eso? Bien, como le decía, la respuesta a los coronavirus generación de anticuerpos. Son moléculas que son generadas ante la exposición de un patógeno a nuestro sistema inmunológico. Como son muchos, de hecho, los coronavirus como familia, el ser humano ha sido expuesto a él desde muchos años, probablemente desde el inicio de nuestra evolución, y hemos ido creando anticuerpos contra ellos. Esos anticuerpos que se generan contra los coronavirus se conocen como anticuerpos neutralizantes, es decir, que tienen la capacidad de neutralizar a un patógeno determinado y son específicos para él. La respuesta inmunológica, el 81% de todas las personas que se infectan con el SARS-2, el causante del COVID, van a autorregular la infección, es decir, que van a tener manifestaciones clínicas leves. Por esa razón ustedes ven que no todo el mundo va a tener complicaciones y no todo el mundo va a fallecer. El porcentaje de personas que tienen una complejización de su cuadro clínico es entre un 15 a un 17%. Y algunos van entonces a evolucionar a mucho más. Pero al final, en ambas situaciones, se van a generar anticuerpos neutrales. El cuerpo neutralizante no ocurre a la misma velocidad en todas las personas. Lo que nosotros hemos aprendido con el COVID es que la mayoría de las personas, a partir de el inicio del cuadro clínico de los 7 días hasta 15 días después, van allá a tener anticuerpos neutralizantes capaces de desintegrar o destruir a cualquier virión que esté circulando, y segundo, que van a permitir que genere una memoria inmunológica, que es lo que nosotros conocemos como anticuerpos. Entonces, hay un grupo de personas, un grupo pequeño de personas que anda probablemente entre el 1, 2, 3%, dependiendo de algunos estudios que se han hecho, que no desarrollan anticuerpos neutralizantes de forma adecuada. Y por lo tanto el virus se queda replicando en pocas cantidades, pero se queda replicando. Y eso ha llevado que inclusive hasta 25 días todavía una persona infectada con COVID pueda tener todavía virus circulante. Por esa razón nosotros estamos, sí. No, que Doris insistía cuando hice la primera pregunta sobre la inmunidad. Si esta enfermedad, que es la que la gente quiere saber también, ¿va a repetirme o no me va a repetir? ¿Yo voy a crear una inmunidad a ella o no? Es una gran pregunta. Y es una pregunta que todavía es de las que debimos de haber mencionado al principio y no sabemos todavía responder a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que se generan contra el virus no necesariamente quedan para toda la vida o no necesariamente van a estar presentes en gran cantidad durante un tiempo determinado. No sabemos. Es muy temprano. Las personas que se expusieron primero a la infección todavía no han tenido 6 meses de haberse expuesto, por lo tanto no sabemos si esas personas van a perder o van a continuar teniendo anticuerpos. Lo que nosotros sabemos hoy día de los coronavirus, de los otros, es que a los 6 meses la mayoría de personas que se infectan con algún coronavirus pierden la memoria contra ellos. Es decir, que no es a largo plazo. Por lo tanto, puede ser que sí lo sea, pero puede ser que no lo sea. En SARS-1, que es el virus más parecido a este, la mayoría de personas que tuvieron una exposición, todavía al año tenían anticuerpos circulantes. O sea que esperemos que sea una dinámica parecida, que probablemente tal vez tengamos una generación de anticuerpos adecuado. Parece que definitivamente el camino es la vacuna, entonces, definitivamente. Sí, y a los que dicen que las vacunas hacen mucho daño, yo les recomiendo que replanteen sus posiciones. Porque si la ausencia de una vacuna
nos tiene pata para arriba, como se dice, imagínense que no la podamos tener en el corto plazo. O sea, nosotros vamos a tener una reexposición todos, y aquellos que no se infectaron probablemente van a tener que exponerse. Entonces, vamos a estar, yo siempre soy muy optimista con cómo los virus se van a expresar, pero la verdad es que cuando uno hace modelos predictivos, pues la verdad es que los modelos se te tiran arriba y tú dices, wow, la verdad es que la posibilidad de que nosotros tengamos una segunda ola expansiva parecida a esta es muy alta. Entonces, por eso el tema del distanciamiento y el mundo post-COVID. O sea, nosotros tenemos que reinventarnos como especie, vamos a tener que reinventarnos. Nosotros no vamos a ser las mismas personas que éramos antes. Robert, en esa misma expresión que tú dices, que no vamos a ser los mismos de antes y que el virus puede quedarse, o sea, el virus podría quedarse tal como ha pasado con el H1N1 y con otros virus, pero claro, si se queda ya no viviríamos esta misma situación de pandemia, porque ya la mayoría de esta población tendría ese anticuerpo. ¿Es así o no? Exactamente, sí. Estoy muy de acuerdo contigo. Todo indica que nosotros vamos a tener probablemente el virus con nosotros por muchos meses más, que vamos a tener tasas de transmisión bajas, momentáneas a través del tiempo, porque los millones de personas que ya se infectaron van a generar lo que nosotros conocemos como inmunidad de rebaño. Es decir, que estas personas van a poder ayudar a que protejan a otras personas, porque van a tener anticuerpos consigo que van a poder permitir que la dinámica del virus se mantenga más baja en las poblaciones. Por lo tanto, eso en cierto modo nos ayuda también. Pero de que vaya a estar con nosotros por más tiempo, sí, es completamente muy posible, e inclusive que se dé la situación de que en algún municipio o en alguna situación, en algún país o en alguna comunidad grande se presenten muchos casos otra vez, porque tal vez en esta ola no fueron tan frecuentes y ya en una segunda ola tal vez haya que poner a ese grupo de personas en cuarentena, también puede ser. O sea, ya sería más territorial que global, la verdad. Ya, otra gran pregunta que teníamos, no sé si recuerdan cuando comenzaba todo esto, era que los niños no eran los del virus, como que los niños no estaban dentro de ese grupo. Sin embargo, en el día de ayer la Sociedad Dominicana de Pediatría, aquí en la República Dominicana, nos refirió 73 o 63 niños afectados y sin defunciones. Es decir, que algunas cosas se van desmitificando ya, algunas cosas que no se sabían. O sea, el virus parece que sí también afecta a los niños. A ver, mira, nosotros tenemos que saber algo muy importante. Quiero a los que nos están viendo en la televisión que lo entiendan. Nosotros vivimos en un país donde tenemos otras patologías de base. O sea, nosotros tenemos que entender que no solamente el COVID es la única enfermedad que tenemos. O sea, de manera simultánea, nosotros estamos viendo ya, como es normal, como es lo que nos ha pasado en los últimos años, un aumento en la temperatura atmosférica. Nosotros estamos teniendo más humedad, estamos teniendo de nuevo calor. Eso facilita que se expandan otros virus que ya estaban presentes y circulantes. Pero además también hay enfermedades congénitas que son muy propias de la República Dominicana, como la falsemia. La prematuridad de nuestro país todavía sigue siendo muy alta. Entonces, una prematuridad, una falsemia han estado relacionadas con alteraciones a nivel respiratorio. Entonces, esas comorbilidades, más un patógeno que tiene la capacidad de afectar el intercambio gaseoso a nivel de los alveolos, pues obviamente vamos a tener un aumento mayor de mortalidad en esa población. Cada caso se debe de estudiar por separado. Entiendo que desde el punto de vista del conocimiento científico tenemos una oportunidad de oro, porque por primera vez nuestro mundo está completamente interconectado. Los investigadores que están haciendo algo aquí están
comunicándose con otro en otro lugar, prácticamente de manera simultánea. Entonces nuestros investigadores, nuestros especialistas, deben de sistematizar esa información y convertirla en algo publicable, que los demás aprendan de lo que nosotros estamos aprendiendo, porque desafortunadamente cuando nosotros vemos la rigurosidad del método, se queda como mera experiencia local, no se comunica de manera adecuada y de manera científica. Entonces sí es cierto, nosotros tenemos muchos casos, bueno, los niños sabemos que son expansores de la transmisión, son muy buenos para transmitírselo a muchas personas, porque la tasa de presencia del virus en heces fecales y en otras secreciones en niños es mayor. Y los niños por lo general juegan con objetos, se lo meten en la boca, se lo pasan a otro amiguito, ese otro amiguito lo transmite, etcétera, etcétera. Por eso yo decía, en algún momento alguien dijo, bueno, pero entonces si los niños no se enferman, si los niños no van a tener problemas, ¿para qué vamos a hacer en las escuelas? Pero por muy simple, esos niños vuelven a la casa. O sea, vamos a tener esos niños llevándole a los papás, a las abuelas, a todos los familiares, infecciones. Va a ser una locura si lo permitimos que ocurra de esa manera. Por eso la decisión de incluir todos los sectores en distanciamiento social es la más adecuada. Entonces yo creo que sí es cierto que nosotros tenemos una tasa de mortalidad importante en infantes, pero pienso que se deben más que a otra cosa a factores predisponentes, factores basales, y bueno, es un buen momento para aprender acerca de cuáles fueron los factores que fueron predisponentes para que esos niños y niñas fallecieran. Y ocurrió, si fue al principio, si más adelante, etcétera, etcétera. Robert, ¿qué diferente tiene este coronavirus, este virus, a otros virus que han circulado y que se han convertido en pandemia, por ejemplo, como el H1N1, que llegó, pero no nos vimos obligados a encerrarnos en las casas, a usar mascarilla constantemente para movilizarnos? ¿Qué característica diferente tiene este a los demás que hemos vivido nosotros? Lo primero es que, al igual que los patógenos emergentes, nuestro sistema inmunológico no tiene capacidad de poder desarrollar una inmunidad. Lo segundo es que la tasa de personas que son asintomáticas pero que transmiten la infección es muy alta. Es decir, nosotros tenemos personas que en muy pocos días de haberse infectado tienen unas concentraciones de virus en las vías respiratorias altas, muy altas. Por lo tanto, la tasa de transmisión es extremadamente alta. Inclusive su tasa de reproducción básica, que es como se le llama a la cantidad de nuevas personas que se pueden infectar a partir de una, es muy alta también, inclusive ha ido variando. La tercera es que desarrolla complicaciones, o sea, las manifestaciones de complicación que conllevan a que una persona fallezca ocurren en muy poco tiempo. Es decir, que desde el inicio de las manifestaciones complicadas hasta la mortalidad ocurre en muy poco tiempo. Es decir, que los médicos tienen un rango de acción muy corto. Y por último, que nosotros no tenemos ningún medicamento ni ninguna experiencia que pueda de manera cierta reducir el elemento más importante que nosotros tenemos que medir ante un medicamento que esté utilizándose, es la capacidad primero de reducir la cantidad de virus en sangre que tenga esa persona, es decir, la viremia, y lo segundo es que tenga una mejoría en la respuesta inmunológica que se da ante ese patógeno. Eso es lo que causa la mortalidad de las personas. Por lo tanto, son dos valores que tenemos que tener en cuenta para poder decir que un medicamento vaya a funcionar. Entonces, yo creo que esos cuatro elementos son los que nos hacen estar prácticamente consternados y abrir un capítulo nuevo en la historia de la virología que nunca se había escrito antes. Robert, no sé si cómo andamos de tiempo, pero a raíz de tus estudios sobre esta criatura tan microscópica y que nos tiene a todos en esta situación, ¿hasta qué tiempo piensa que vamos a estar en este estado de confinamiento? O sea, que es difícil, pero piensa que a finales de mayo, principio de junio ya podamos salir a la calle a tomar un café. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de esto?
y también te voy a decir algo importante, el cómo te vas a tomar el café. ¿Cómo nos vamos a tomar el café? ¿Y dónde te lo vas a tomar? A ver, algunos modelos predictivos en otros países que ya pasaron la crisis mayor de la pandemia, fueron entre 2 meses a 3 meses para hacer medidas estrictas de confinamiento y de distanciamiento social. Yo pienso que nosotros vamos a tener una dinámica muy parecida. Todo va a depender de cómo se mantiene la tasa de reproducción media nuestra, es decir, el número de personas nuevas infectadas por la cantidad de pruebas realizadas. Ese es uno de los grandes talones de Aquiles en este momento, el saber cuál es la dimensión correcta en 1 millón de personas, en un porcentaje significativo de personas. Todavía andamos con creo que 149 pruebas por 100.000 personas. Lo óptimo sería que tuviésemos hasta 300 pruebas, 350 pruebas por 100.000 personas, es decir, que todavía nos falta un poquitín más para nosotros poder decir cuál es el color completo, la gama completa de distribución del virus en nuestro país. Pero todo apunta que nosotros estamos ya llegando a la expansión máxima de la transmisión. Desde el punto de vista viral, creo que es así y entiendo que de acuerdo a la comparación de otros modelos predictivos, coincide mucho en que esta semana ya nosotros estamos llegando al punto de la curva mayor para entonces empezar tal vez a aplanarlo un poco y luego empezar a bajar. O sea que todavía no es tiempo de salir a la calle. De hecho, yo pienso que esta semana que pasó y la semana que viene son las semanas en las que menos deberíamos salir a la calle. Bueno, pues con ese mensaje, yo sé que con Robert nosotros podemos durar horas, ustedes lo saben, porque tenemos una capacidad enorme, pero hay que despedir el programa, señor Doris. Sí, así es. Próximo sábado a la misma hora volvemos a estar con ustedes. Yo no sé si con Robert, pero si no con otro de los invitados de lujo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Robert. Un grandísimo placer a ustedes y que todo vaya bien. Nos mantenemos en contacto. Gracias por acompañarnos. Quédense en su casa, por favor. Quédense en casa. Hasta la próxima semana.